encontramos en la Plaza de las Tres Culturas, donde aquel 2 de octubre se dio el trágico hecho de la matanza de Tlatelolco. Esta plaza se tiñó de rojo aquel 2 de octubre, donde solo se reportaron 20 muertos en aquel entonces por medio de los medios de comunicación. Nos encontramos con el profesor Cuauhtémoc Padilla Marroquín, quien es de la generación del 68 y nos va a platicar un poco sobre su experiencia dentro de lo que fue este terrible suceso. Bueno, miren muchachos, ese día 2 de octubre de 1968, un día que jamás vamos a olvidar, ese día aquí murieron más de 900 personas. ¿Cómo murieron? Bueno, murieron principalmente baleados, atravesados por bayonetas, aplastados por tanques, pero también murieron muchos aplastados por la misma gente en pánico, que se volvió una estampida, ¿sí? Aquí, hacia las 6:30 de la tarde, cuando ya habíamos terminado el mitin, porque el mitin comenzó a las 3 de la tarde, sobrevolaron 2 helicópteros que soltaron 3 bengalas más o menos en aquel lugar, 2 verdes y una roja. Esa fue la señal de ataque. De inmediato comenzaron a salir los francotiradores del edificio de la Vocacional 7, que ahora ya lo derribaron, que estaba ahí, de estos 2 edificios, el 2 de abril y de septiembre, del edificio Chihuahua, el techo del Chihuahua, y en el tercer piso los del Batallón Olimpia tomaron prisioneros a los compañeros y de ahí comenzaron a disparar del techo de la iglesia, y la iglesia cerró las puertas para evitar que nadie entrara. Entonces en un momento dado nos disparaban de helicóptero los francotiradores y el ejército que venía entrando disparando y con la bayoneta calada desde allá, que era entonces San Juan de Letrán, que ahora es el eje central, y desde acá del jardín. Entonces para donde corrieras había balas. Entonces la gente en pánico corría para todas partes y caían como, bueno, se pisaban unos a otros y todo. Entonces hacia las 12:30 de la noche, esto estaba lleno, como un tapete humano de cadáveres, de heridos, todo esto. Es cuando llegan con camiones, los avientan como fardos, revueltos, heridos y muertos, y los llevan después, supimos, al campo militar número 1. Ahí los creman o bien los mandan en los vuelos de la muerte al Golfo a tirarlos en el mar. Y luego llegan los bomberos a lavar con mangueras de alta presión todo, para que al otro día estuviera la plaza como si nada. Gran parte de que se supiera la tragedia que ocurrió fue por los periodistas internacionales, como Oriana Fallaci, italiana, que fue herida en el tercer piso de Chihuahua y que reportó de inmediato todo lo que pasaba, ¿sí? El tamaño del crimen, del genocidio que ocurrió, fue el tamaño del miedo que
ya tenía el sistema de entonces a la juventud. Imagínense a una juventud capaz de movilizar cerca de 1 millón de personas, desde antropología hasta el Zócalo en completo y absoluto silencio. O sea, además del apoyo que ya teníamos de ferrocarrileros, de electricistas y de campesinos y de todo, entonces el gobierno sintió, como dicen hoy, pasos, y el miedo es mal consejero y decidió ahogar en sangre todo. Fue una traición. También dentro del movimiento hubo traidores, desgraciadamente. El mayor traidor del movimiento fue Sócrates Amado Campos Lemos, ese personaje que aparentemente era un compañero muy comprometido. Él entregó a los compañeros en manos de otros. Por ejemplo, a Eduardo Valle, el búho, a él se le cayeron los lentes y lentes no veía nada. Desafortunadamente encontró a Sócrates, Sócrates lo entregó de inmediato. Y en el campo militar fue identificando a los que eran Entonces, el 68 no se olvida. ¿Por qué? Porque es un deber histórico de nosotros. Si nosotros hubiéramos sido los muertos y ellos los vivos, nosotros nos gustaría que nos recordaran. Sabemos que nos recuerdan como hoy nosotros, a lo mejor quizá que nosotros. Y lo malo es que esa generación que murió en 68 pudo haber cambiado al país, pero nunca lo sabremos. La excepción del movimiento del 68, ya que todo aquel que entraba también era ejecutado. Está bien. Para conmemorar este trágico suceso, se puso esta placa donde se muestran algunos nombres de nuestros compañeros caídos. Incluso, bueno, son pocos, pero hay muchos nombres más que faltan por conocer y saber qué es lo que ocurrió con ellos. Y bien, tomando como base el movimiento de 1968, vamos a hablar del movimiento que se da en 1971. Este movimiento se dio el 10 de junio exactamente. Es un movimiento que se llama el Halconazo, o es conocido también como el Jueves de Corpus. Se dice que este movimiento comenzó aquí en el casco de Santo Tomás, en la Escuela Superior de Economía. Nosotros nos basamos en experiencias que relatan gente que vive cerca de esta unidad politécnica, porque no hay información precisa de qué pasa ese día. Se dice que el gobierno intenta ocultar esta información debido al antecedente de 1968. Se dice que la Escuela Superior de Economía fue la sede para que los líderes estudiantiles de las principales universidades se reunieran en apoyo a la Universidad de Nuevo León.
Todas estas tenían un objetivo en común, buscar la autonomía y un mejor plan de estudios, con el fin de que el gobierno no tuviera poder sobre ellas. 17:10 del 10 de junio de 1971. Los contingentes policíacos han sido destacados en las calles que desembocan a la Avenida de los Maestros y en el cruce de Melchor Ocampo y San Cosme. Los tanques antimotines aguardan a lo largo de la Avenida Melchor Ocampo. 5 contingentes de 200 halcones cada uno han tomado posiciones en la retaguardia de la policía. Varios transportes del ejército permanecen en las inmediaciones del Colegio Militar a menos de 1 kilómetro de la marcha. La manifestación, formada por unas 8,000 personas, avanza por las avenidas Carpio y de los Maestros en dirección a la calzada México-Tacuba. Las líneas de los granaderos abren paso a la manifestación en Avenida de los Maestros y Amado Nervo. Pero este movimiento es al mismo tiempo la señal para que los halcones entren en acción. El ataque inicia. Camarógrafos y fotógrafos son los primeros objetivos de los agresores. Los estudiantes resisten. El ataque intenta romper la manifestación en 3 puntos y dispersar su vanguardia, pero es repelido. Los grupos de choque contraatacan. Algunos de sus elementos, 1 de cada 100, portan ya fusiles M1 y M2. El muro que marca el perímetro de la Escuela Normal Superior impide la huida de miles de manifestantes y los encajona en la zona del enfrentamiento. Desde los camiones, los atacantes mantienen comunicación con el alto mando del operativo. Y así vuelven a atacar a los manifestantes. Cambio. Siguen escuchando disparos. Y se siguen escuchando disparos. Cambio. Se repliegan ahora los manifestantes sobre la Avenida de los Maestros. Cambio. Adelante. ¿Qué altura, Jaso? A la altura de la Avenida de los Maestros. Cambio. México-Tacuba y Melchor Ocampo acaba de llegar un camión con halcones, cambio. Aproximadamente 70 halcones acaban de llegar al camión. Bueno, a ver, infórmenme, se está desplegando la columna de estudiantes aquí a altura, Avenida de los Maestros. Se continúan escuchando disparos en forma más persistente, cambio. Que caigan personas, no señor. Y los que fueron heridos se los llevaron de inmediato, cambio, no se los llevaron al Rodén Leñero, no les había difícil, señor, cambio, pero se notó que era sangre o eran de madera, de golpes, señor, de golpes de vara, de golpes. ¿Cómo fueron? Ya entraba en combate, ya tenemos algún herido por ahí. Estamos dejándolos pasar, pero todas ya están en combate. Sí, están en combate, ya tenemos algún herido. Se bala en el estómago, cambio. Actualmente haciéndose en las calles por donde se dice que venía la marcha, quienes venían de la avenida Manuel Carpio se juntaron con los que venían de la Escuela Superior de Economía y avanzaron por toda la avenida de los Maestros con dirección a la calzada México-Tacuba. Según lo que nos cuentan, había aproximadamente 120 muertos y un número incontable de heridos. De aquí de la estación normal salieron varios integrantes del grupo de choque Los Halcones, los cuales intentaban seguir agrediendo a los estudiantes que se querían ocultar en la escuela normal. Todavía en la actualidad vemos cómo existe cierto rechazo hacia reformas que son propuestas por el gobierno priista, como lo es la energética y la educativa. En este caso no está tan mezclado el estudiante, sino más bien el docente. También está incluido el Politécnico en este movimiento.
En muchos momentos, la administración de Luis Echeverría esperó, confió que la represión del Jueves de Corpus pasaría inmediatamente al olvido. El Jueves de Corpus estaría vinculado para siempre con la represión del 68, pero también con la continuidad que los grupos militares y la represión brutal del Estado mexicano tendría durante la Guerra Sucia, en la década de los 70s y aparte de los 80s. Este eslabón importante para comprobar la brutalidad de las políticas del Estado mexicano en cuanto a la represión social es clara y constituye un episodio fundamental para entender esta trágica sucesión de políticas injustificables en el Estado mexicano. Pareciera que todavía las estructuras del Estado mexicano se resisten a aceptar lo que ya es posible conocer con claridad y documentadamente, que las represiones en México, particularmente de las carrancas del 68 al 71, no son accidentales. Se deben solamente de las tomas de decisiones de los niveles de autoridad inferiores o medianos. Queda claro que estas represiones han surgido y han sido avaladas y han nacido en las más altas esferas del poder, es decir, desde la represidencia de la República.